Y muy buenas tardes. Esta es la clase de Termodinámica y Mecánica Estadística 1 que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Alejandro Galo Roldán. Eh, bueno, jóvenes, vamos hoy a comenzar a ver el tema 3. Ya, digamos, nuestra primera parte del curso, digamos, trató sobre el aspecto macroscópico estrictamente. Vimos todas las relaciones termodinámicas. El tema 2 fue una preparación de tipo matemático para comenzar entonces ya a hacer un enfoque, una descripción estadística de los sistemas de muchas partículas. Pues precisamente con esto comenzaremos, ¿verdad? Con una descripción estadística de un sistema de muchas partículas. Entonces, nuestro sistema que nosotros vamos a estudiar está en efecto constituido por muchas partículas. Ya estamos hablando de una gran cantidad de partículas. Para que ustedes tengan una idea, pues hablamos de un mol de partículas, hablamos entonces del número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23 partículas por cada mol. Lo que se hace es que tengo que hacer un modelado microscópico de las muchas partículas, y a partir de ese modelado microscópico nosotros vamos a obtener las propiedades macroscópicas o termodinámicas del sistema. Hacer ese modelado microscópico implica entonces utilizar un tipo de interacción y definir si el sistema está sometido a un régimen cuántico o a un régimen clásico para definir la dinámica. O sea, por una parte ocupamos las ecuaciones que rigen la evolución temporal y por otra parte ocupamos definir las interacciones, o sea, qué tipo de fuerzas están actuando sobre el sistema o en el sistema. Nosotros en esta primera parte vamos a hacer la introducción basándonos en una descripción de tipo clásico. Y entonces nosotros vamos a emplear desde ese enfoque lo que es la mecánica clásica. Vamos a entonces hablar de lo que es la descripción, especificación del microestado de un sistema, el concepto de microestado, que es importante que nosotros lo entendamos bien, qué es un microestado y lo podamos contrastar contra lo que es un macroestado. Vamos a suponer que tenemos n partículas en un volumen B, en un estado de equilibrio termodinámico. Ustedes ya saben que un estado de equilibrio termodinámico es caracterizado por aquel en el cual las propiedades no cambian con el tiempo. Las propiedades macroscópicas, es decir, la presión, el volumen, la temperatura. Ese es un estado de equilibrio termodinámico. O sea, aquel que se caracteriza por un valor definido de presión, volumen y temperatura, por ejemplo. Microscópicamente, dentro de eso lo que ocurre es que hay un movimiento aleatorio de las moléculas, ¿verdad? Las moléculas están moviéndose con una energía cinética y tienen además un potencial de interacción. Y entonces ese estado microscópico reproduce un estado macroscópico, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, la olla de frijoles, podemos medir su presión, su temperatura, pero digamos, o sea, microscópicamente lo que está ocurriendo es que hay un movimiento de mucha agitación de las moléculas que forman el sistema. Y vemos nosotros entonces que eso está caracterizado por valores grandes de la volumen y la temperatura, de la presión, pero que corresponde a cantidades microscópicas, como ser las velocidades moleculares, las posiciones de cada una de las moléculas que forman el sistema. Eso corresponde al enfoque microscópico. Las partículas están en constante movimiento, entonces tienen energía cinética, pero también están interactuando, están en constante interacción y por lo tanto también tienen energía potencial. Entonces hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, que es la energía cinética y la energía potencial. ¿Qué tipo de energía potencial? ¿Cuál va a ser la forma de energía potencial que va a caracterizar el sistema? Pues ese es precisamente el secreto que nos dice a nosotros cuál es el tipo de interacción. Ese es el modelo precisamente del sistema. A cada partícula podemos asociarle un vector de posición R a un tiempo t. Imagínense que tenemos entonces nosotros n partículas,
vamos a tener entonces n vectores de posición, R1, R2 hasta Rn. El movimiento de cada una de las n partículas se rige por la segunda ley de Newton. Estamos en el enfoque de la física clásica, lo que dice que la masa de la partícula I por la aceleración de la partícula I es igual a la fuerza sobre la partícula I. Si solamente hay fuerzas internas, entonces esta fuerza sería la fuerza debida a las otras partículas sobre la I, o sea, la fuerza sobre la I debido a las a las n-1 partículas restantes. O sea, digamos, si estoy trabajando la partícula 3, entonces sería la fuerza sobre la 3 debido a la 1, a la 2, a la 4, a la 5, a la 6, pero no la de ella sobre ella misma, porque las interacciones propias de la partícula sobre ella misma no existen. Esta ecuación 1, que es una ecuación vectorial, equivale a n ecuaciones vectoriales o a 3n ecuaciones diferenciales, escalares acopladas de segundo orden. Es decir, tengo una ecuación para cada coordenada y n ecuaciones porque tengo n partículas. Entonces, realmente tengo 3n ecuaciones diferenciales escalares. Estas están acopladas porque la fuerza, los términos f i x, f i e, f i z, f k z, f k i, f k están relacionados de alguna manera por la interacción. Imagínense ustedes resolver este sistema, ¿verdad? Además de resolver estas 3n ecuaciones diferenciales, necesitaríamos tener condiciones iniciales. 3n valores para la posición y 3n valores para la velocidad de cada una de las partículas. Y si las ponemos en componentes, serían entonces, ¿verdad? Sí, serían 3n porque es componentes x, y, z y 3n componentes para la velocidad. Entonces sería una cantidad de información tremenda, bárbara, vasta, y esa cantidad de información prácticamente sobrepasaría nuestras posibilidades de cálculo. Es imposible que nosotros podamos resolver con certeza el movimiento de cada una de las partículas. Entonces, miren, tenemos entonces R1 hasta Rn velocidades, R1 punto hasta Rn punto velocidades y R1 hasta Rn posiciones, y al tiempo cero serían las iniciales. Esas serían las condiciones iniciales nada más, ¿verdad? Entonces la determinación del estado del sistema implicaría conocer la solución de las ecuaciones diferenciales, o sea, conocer la posición de cada una de las partículas y la velocidad al tiempo t para cada una de las partículas. O sea, hay una colección de valores para la posición y una colección de valores para la velocidad, la cual al mismo tiempo va siendo función del tiempo. O sea, hay un juego de valores de la posición de cada una de las partículas, hay un juego de valores de la velocidad de cada una de las partículas al tiempo t igual t sub 1, digamos. Al tiempo t sub 2 hay otro juego, etcétera, etcétera, etcétera. Porque R está variando con el tiempo. Bueno, ¿qué es exactamente un microestado? Un microestado es como que si yo recogiera un valor de las coordenadas de posición y de momentum o de velocidad, cualquiera de las dos, que tienen el sistema al mismo tiempo t, a un tiempo t. Entonces, si yo tengo, digamos, la colección de valores de posición y de velocidad o de momentum al tiempo t, entonces yo tengo un microestado del sistema. Eso es definir un microestado del sistema desde el punto de vista clásico. Ese microestado pues va a evolucionar con el tiempo. ¿Cómo evoluciona? Pues evoluciona de determinada manera y hay enfoques diferentes clásicamente para describir la evolución de los microestados con el tiempo. Por ejemplo, está la descripción newtoniana, que es de la que partimos ahorita, que se basa en las 3 ecuaciones de Newton. En esta descripción nosotros sabemos ya cuál es el asunto, ¿verdad? Tenemos que incluir siempre las fuerzas de ligadura, ¿verdad? Como la normal, ¿verdad? Tenemos que incluir siempre esas fuerzas dentro de esta descripción, ¿verdad? En la descripción lagrangiana nosotros no necesitamos dar las fuerzas de ligadura. Automáticamente las fuerzas de ligadura se extraen de la misma formulación lagrangiana.
Y está la descripción hamiltoniana, que es una descripción un poco diferente de la lagrangiana. Las tres descripciones son equivalentes y son válidas desde el punto de vista clásico. En la descripción newtoniana, bueno, nosotros partimos de sistemas conservativos, es decir, que la fuerza sobre la iésima partícula, debida a las n-1 restantes, yo la puedo deducir a partir del gradiente negativo, del gradiente de una función de energía potencial, donde esta función, entonces U es una función de las coordenadas de posición. Vamos a considerar que la energía K más U se conserva, es decir, vamos a tener un sistema de partículas en el que es conservativo. Entonces, si yo tengo un sistema de n partículas, la energía total sería entonces la cinética, que sería un medio de MI/RI cuadrado sumado sobre todas las partículas, más la energía potencial total, ¿verdad? Aquí va la total sobre todas las n partículas. La descripción lagrangiana se basa en una función escalar que se llama lagrangiana L, ¿verdad? Que es una función de coordenadas de posición y de velocidad. Esa función lagrangiana se define como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Esa es la definición entonces de la función lagrangiana. Para un sistema de n partículas, la lagrangiana sería entonces esta expresión que está aquí, ¿verdad? Sería la energía cinética menos la energía potencial. Y las ecuaciones de movimiento entonces corresponderían a las ecuaciones de Lagrange. Entonces yo tengo n ecuaciones de Lagrange que serían de la forma de n de t de la parcial de r con respecto a r y punto menos la parcial de r con respecto a i igual a 0. Esas serían entonces las ecuaciones de Lagrange y hay n ecuaciones de ese tipo. La descripción hamiltoniana no es más que una transformación de Legendre a partir de la lagrangiana. La hamiltoniana es una función ya no de posición y velocidad, sino que es una función de posición y de momento. Para sistemas conservativos, estrictamente, cuidado, ¿verdad? Porque esta definición solamente es válida para sistemas conservativos, la hamiltoniana resulta ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. O sea, la hamiltoniana resulta ser la energía total para sistemas conservativos. Entonces, si yo tengo un sistema de n partículas, la hamiltoniana sería entonces la sumatoria de i igual 1 hasta n de pi cuadrado sobre 2mi, donde esta sumatoria entonces correspondería a la energía cinética más la energía potencial, o que fíjense bien es cinética más potencial. Tengo que dar entonces aquí pasar de la descripción de velocidades a descripción de momentum, por eso estoy dando la energía cinética en términos de P y no de la velocidad. Las ecuaciones de movimiento son las famosas ecuaciones de movimiento de Hamilton, que dicen que la RI punto es la parcial de H con respecto a PI y que PI punto es menos la parcial de H con respecto a RI. Y lógicamente tenemos n ecuaciones de este tipo que nos dan la evolución temporal del sistema completo. Como les comentaba antes, el paso de Lagrange a Hamilton es a través de una transformación de Legendre, en donde nosotros pasamos de una descripción en donde las variables independientes son QI y QI punto, o sea, coordenadas y velocidades generalizadas, a coordenadas y momentum generalizados. Y que entonces viene definida, aquí pueden ver la forma de la transformación de Legendre, miren, H sería PI, RI punto, las nuevas por las viejas menos la función anterior. A las variables PI con su asociadas a su respectivo RI se les llama variables conjugadas. Me voy a parar un momentito aquí por si tienen alguna pregunta. Disculpe, doctor, el hamiltoniano entonces está compuesto por el momento, por la velocidad. No, el hamiltoniano es una función de la posición y de el momento. De la posición y del momento. El lagrangiano es una función de la posición y de la velocidad. O sea, si usted cambia de la descripción lagrangiana a la hamiltoniana, tiene que cambiar los momentos, las velocidades por los momentos.
¿Ok? Sí. Bien, otra pregunta. Bueno, voy a pasar entonces a la que sigue acá. Una forma de describir de manera adecuada los microestados clásicamente es a través de lo que se llama el espacio fase. Ustedes ya deben de haber escuchado de eso, que el espacio fase es un espacio que está compuesto por las coordenadas de posición y de momentum de todas las partículas. Si yo tengo tres coordenadas de posición y tres coordenadas de momentum para cada partícula, la dimensión del espacio fase debe ser entonces 6 por n, porque tengo 6 coordenadas, 3 de posición y 3 de momentum. Acuérdense que los momentum entran como coordenadas aquí, ¿verdad? O sea, como son coordenadas generalizadas, R y P, como que si yo tomara ejes en los cuales hay R y P, entonces tendría un espacio de 6n dimensiones. Sería un espacio de 6n dimensiones. O sea, ese espacio entonces, que es el espacio fase, está constituido por 3n coordenadas de posición, que serían x1, y1, x2, y2, etcétera, hasta z, hasta xn, yn y zn. Y de manera correspondiente sería px1, py1, pz1, hasta pxn, pyn y zn. Entonces es un espacio de 6n dimensiones. Si nosotros lo representamos aquí en forma sintética, aquí tenemos entonces PI, aquí tenemos RI, realmente esta es una colección de valores, ¿verdad? Aquí hay 3N y aquí hay 3N ejes. Lo que ocurre es que estamos poniéndolo así en esta caricatura en dos dimensiones, entonces nosotros podemos asociar un punto con un microestado en un tiempo particular, o sea, el valor del vector R que está aquí representando este punto en el espacio fase representa el microestado, un microestado en un tiempo particular, es el microestado. Este es un microestado. O sea, ¿cómo se representan los microestados en el espacio fase? Mediante puntos. Un punto en el espacio fase es un microestado. ¿Ok? Es un microestado. ¿Ok? Es un microestado, un punto en el espacio fase. O sea que es una colección de valores de momentum y de posición. ¿Ok? Eso es un microestado, un punto en el espacio fase. Bueno, como el sistema puede evolucionar, este R puede ir cambiando, porque puede ir cambiando con las ecuaciones de Newton o con las ecuaciones de Lagrange o con las ecuaciones de Hamilton, y va a ir cambiando ese punto con el tiempo transcurre y va a definir una trayectoria en el espacio fase. La evolución de ese punto, o sea, cómo está cambiando este microestado con el tiempo, da la evolución de ese microestado en el espacio fase, que es la trayectoria. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Que el punto P que está puesto acá, bueno, tiene 6n coordenadas, 3n coordenadas de posición y 3n coordenadas de momentum. ¿Ok? Aquí las ponemos más en detalle. 3n, o sea, aquí serían n vectores de posición, n vectores de momentum. Como son tres ejes, entonces sería x, y, z, y entonces tenemos por eso 3n coordenadas de posición y 3n coordenadas de momentum, tal como se muestra acá. Como les mencionaba antes, la evolución temporal del sistema lo describen las ecuaciones de Hamilton, también la de Lagrange, ¿verdad? Lo que ocurre es que ya en el esquema del espacio fase es más útil utilizar Hamilton que Lagrange y Newton, ¿verdad? En los formalismos del espacio fase es natural para Hamilton. Y entonces nosotros podemos entender esa evolución del espacio, la evolución temporal del sistema, como el comportamiento del vector R
en el espacio-fase sigma como función del tiempo. O sea, el vector R que habíamos descrito acá antes va evolucionando con el tiempo y va teniendo diferente valor, o sea, diferente magnitud, diferente dirección. Acuérdense que no es un vector común y corriente en R3 ese vector, ¿verdad? Entonces, ese vector va evolucionando con el tiempo. Podemos tener aquí, por ejemplo, el vector R0 que corresponde a un punto P0, el vector R que corresponde a un punto P y el vector R final que corresponde a un punto P final, ¿verdad? En el espacio-fase de 6n dimensiones. Para sistemas conservativos nosotros tenemos una ligadura, una relación entre las variables. Esa ligadura es la conservación de la energía. Lo que nos dice la conservación de la energía es que la energía, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, es igual a una constante. Y esa constante es el mismo hamiltoniano. Por lo tanto, esta ligadura hace de que la ecuación suma de igual 1 hasta n de pi cuadrado sobre dsmi más u de r1 hasta rn sea constante. Esto implica que el microestado solo podría involucrar la superficie 6n-1 dimensional. O sea, esta ligadura quita una dimensión al problema y entonces si yo tomara, digamos, vaya, que un volumen del espacio-fase, solamente me interesa una hipersuperficie, no el hipervolumen total, sino que una hipersuperficie del espacio-fase, solamente ahí encontraría el microestado. O sea que el microestado puede estar nada más en una hipersuperficie, que sería la hipersuperficie correspondiente al valor E igual constante. Es como que si yo tuviera en 3 dimensiones una esfera, digamos la hipersuperficie, pues sería nada más la cáscara de la esfera, por ejemplo. Entonces solamente en una superficie de radio R igual constante, esa sería una superficie. En este caso, como estamos hablando de un espacio de 6n dimensiones, hablamos de una hipersuperficie. Entonces el microestado puede estar dentro de la hipersuperficie E igual constante. Y esa hipersuperficie es 6n-1 dimensional, porque la ligadura restó una dimensión al espacio. Aquí tenemos mostrado, ¿verdad? Imagínense que este sería todo el volumen, digamos, una manzana completa. Entonces, solamente la superficie de la manzana correspondería a los puntos que son accesibles a los microestados. O sea, el punto P0 y el punto PF tienen que estar necesariamente sobre esta hipersuperficie E igual constante. Y por lo tanto, la trayectoria, o sea, la evolución del punto, solamente puede estar dentro de la hipersuperficie E igual constante. Entonces, estos que tengo aquí marcados con estas flechas serían estados inaccesibles, ya que no tienen E igual constante, corresponderían a otro valor de energía diferente. Entonces, para un valor de E dado, entonces los puntos tienen que estar dentro de esa hipersuperficie que corresponde a ese valor de la energía. Me paro un momentito aquí para que reflexionen, pregunten o comenten. ¿Podría hablar un poco sobre lo de la ligadura que se resta? La ligadura se basa en que nosotros solamente estamos trabajando sistemas conservativos en los que la energía era constante. Y como en estos sistemas el hamiltoniano se define como K más U, resulta ser que también el hamiltoniano es la energía y es una constante. Si usted escribe explícitamente la energía como pi cuadrado sobre 2mi, suma de igual 1 hasta n, más la energía potencial, usted tiene aquí una relación entre las variables, entre las 6n coordenadas. Por lo tanto, ya le resta una dimensión al espacio. Si usted tiene una relación, eso le define, vaya, en 3 dimensiones, una relación entre las 3 variables le genera una superficie. ¿Estamos de acuerdo geométricamente? Una relación entre las variables, por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a r cuadrado, es una superficie. La superficie es una esfera. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene una relación entre las variables, eso le baja la dimensión del espacio y lo restringe a superficie. Quiere decir que los microestados ya no son todos los del volumen, sino que solamente son los que están en esa hipersuperficie.
O sea, el punto, o sea, el vector no puede salirse de esta hipersuperficie que corresponde al valor de E. Y eso, como le explicaba, es producto de la ligadura. Que pusimos, ¿verdad? Que íbamos a resolver sistemas conservativos. ¿De acuerdo? En este caso, el radio es una ligadura, entonces. Es que el radio, si usted pensara en una esfera, sí, ¿verdad? Pero en general no tiene por qué ser una esfera la hipersuperficie, puede ser cualquiera. En una esfera va a ser en algunos casos, como vamos a ver, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser una, va a depender del potencial, ¿verdad? La hipersuperficie, de cómo sea el potencial. Resulta que usted tiene un hipervolumen, un aguacate de 6n dimensiones. Pero como tiene relación entre las variables, entonces significa que solamente son relevantes, solamente son independientes 6n menos 1 coordenadas. Por lo tanto, usted va a tener solamente esos, los valores que corresponden a la, o sea, el vector R solamente puede estar dentro de esos valores. Y esos valores son descritos por una hipersuperficie en el espacio de 6n dimensiones, ¿verdad? Aquí lo ve usted como una tira porque yo estoy aquí, pues, haciendo esto bidimensional, ¿verdad? Pero realmente esto sería una hipersuperficie. O sea que el punto solamente puede estar acá. O sea, no hay valores permitidos fuera de esta tira. ¿Por qué? Por la ligadura, porque las coordenadas están restringidas por una relación. Y cualquier relación entre 6n variables le reduce el espacio a 6n menos 1, ¿verdad? A los valores posibles. ¿Verdad? Le pongo el ejemplo. Piense, no piense en energía, piense geométricamente en 3 dimensiones. Usted tiene una esfera. ¿Cuál es la superficie de una esfera? Pues la superficie x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado igual constante. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la superficie R igual constante. Aquí está hablando de una superficie E igual constante. ¿De acuerdo? Análogo, ¿verdad? Al caso de R igual constante de un espacio común de 3 dimensiones. No sé si me expresé claramente ya. Sí, está bien. ¿Puedo continuar, jóvenes? ¿Ok? ¿Es ok? Sí, Ok. Sí. Bueno. Hay una relación, tiene que haber una relación entre las cantidades microscópicas y las cantidades macroscópicas. O sea, lo que nosotros vemos macroscópicamente, vaya, la temperatura que yo le mido a la olla de frijoles y la presión no sale de la nada. Eso representa un comportamiento microscópico necesariamente. Están relacionados de alguna manera. ¿Ok? Solo que son manifestaciones colectivas de ese montón de variables microscópicas que están ahí involucradas en el asunto. Pero alguna relación tiene que haber. Y precisamente todo nuestro trabajo en la mecánica estadística es establecer esa relación. O sea, una relación entre las cantidades microscópicas, o sea, la evolución temporal de los microestados y las cantidades macroscópicas o termodinámicas. ¿Y cómo se hace eso? Pues por medio de promedios temporales. Entonces voy a considerar una función macroscópica f relacionado con una función microscópica f que es una función del vector r de t del espacio fase. Entonces yo voy a tener esa función f de rt, pues es función de todas las coordenadas y de todos los momentos en el espacio fase. Y entonces vamos a definir el promedio de esa f en la manera clásica que nosotros definimos ese promedio. Definimos ese promedio como f barra igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t del integral de 0 hasta t de f de r de t de t. La definición clásica de lo que es un promedio. Esta es la definición clásica de lo que es un promedio. Estamos promediando sobre quién, sobre el tiempo, porque nuestra variable aquí es el tiempo. Y estamos tomando el límite de tiempos largos, porque nosotros no podemos tomar promedio sobre tiempos cortos,
¿verdad? Tenemos que dar tiempo suficiente para que estemos hablando de situaciones de equilibrio, de que los sistemas estén seguros en equilibrio. Por eso tomamos tiempos largos. No podemos tomar tiempos cortos. Entonces nosotros partimos definiendo lo que es el promedio temporal. Entonces el promedio temporal sobre un tiempo largo me daría entonces a mí el valor de f. Y vamos a suponer entonces que establecer la relación. Decimos, bueno, la cantidad macroscópica es el promedio de la variable f, es el promedio de la variable f chiquita sobre tiempos largos, ¿verdad? Esta es una cantidad macroscópica y esta es una cantidad macroscópica porque es un promedio. O sea, aquí yo promedié sobre todas las partículas que tenían cualquier momentum, cualquier posición, y lo hice sobre un tiempo largo. Este es un promedio sobre el tiempo. Fíjense bien, sobre el tiempo. Eh, o sea que la cantidad macroscópica F, nosotros la asociamos la cantidad macroscópica F con el promedio temporal F barra de la función microscópica F del vector de posición en el espacio-fase. Bien, todo sería relativamente fácil si nosotros pudiéramos estar calculando el valor de esa función a cualquier tiempo. Pero ahí está el problema, ¿verdad? Que nosotros no podemos hacer eso. Porque ¿qué implicaría esto? Bueno, esto implicaría evaluar esta F, esa F definida así, y por lo tanto necesitaríamos conocer RI, PI. ¿Para qué? Para conocer R grande. Y para esto necesitaríamos resolver las ecuaciones de Hamilton para todas las partículas. O sea, que estaríamos en un problema enorme de cálculo imposible. Ni en toda la historia de lo que resta del universo podríamos, de lo que va del universo, podríamos nosotros resolver este problema con la mejor de las computadoras. Entonces es una situación técnicamente imposible de hacer. Entonces vamos a resolver la situación así. Porque además necesitaríamos condiciones iniciales, ¿verdad? Para resolver las ecuaciones de Hamilton. Entonces esto es complicado, no, más que complicado, es imposible. Por esa razón vamos a recurrir a un método que es el método del ensamble o del conjunto representativo o del colectivo, como se le llama. Voy a pedir un favorcito ahorita que me dejen tomar asistencia y luego nos conectemos en un segundo para poder terminar la clase de hoy. Entonces voy a dejar de compartir. Yo les aviso cuando pueden ustedes desconectarse. Inmediatamente después van a poder conectarse. Ya pueden irse desconectando para que se conecten otra vez. Ya voy a abrir la sesión. Entonces...